Hoy día los vamos a llevar a un mundo que muchas veces hemos recorrido en el programa. Desde que partimos siempre optamos por el tema de las energías alternativas, de las posibilidades que existían tanto en los campos como en las ciudades para poder obtener energía no solamente limpia, renovable y con posibilidades de bajos costos. Las más de las veces incluso nos llegaron a decir que este tema era fome, que no tenía mucho incentivo para la gente. Como todo va cambiando, es decir, la opinión. Hoy día estamos preocupados del tema energético no solo por la escasez de combustible, sino también por el tema del calentamiento global, que es lo que hoy día sí debe preocuparnos. Y en torno a eso, durante todo el tiempo que hemos estado al aire, hemos insistido que Chile tiene grandes posibilidades que no las aprovecha. Ejemplos tenemos muchos. Sin embargo, queremos seleccionar de esos los que nos parecen interesantes para que podamos nuevamente conversar el tema, rescatarlo y poder al menos llegar a soluciones que sean reinventadas en nuestro país. ¿Cómo vamos a olvidar el esfuerzo que han hecho muchos agricultores en tantas partes de Chile para obtener energía eléctrica? Para nadie es un misterio que las turbinas que utilizan agua son factibles de hacer en escalas pequeñas. Pruebas de eso nosotros tenemos muchas. Se trata de microcentrales eléctricas que han solucionado el tema energético, al menos en lo que es electricidad, en campos y en casas ubicadas en los sectores rurales. Para eso podemos rescatar muchas de las que hemos visto, desde aquellas microturbinas que son capaces de generar electricidad de 12 volts para cargar baterías, hasta otras que entregan 220 volts sin problema. Y para eso tenemos que recordar una que es notable y que funciona cerquita de Puerto Octavio. Este pequeño y maravilloso lugar tiene más. Su hijo, que la apoya constantemente cuando vivía con ella, decidió que al menos la casa principal tuviera energía eléctrica generada en el propio campo. Nivel. Yeah. O sea, no inventé nada, sino que junté cosas. Sí, no, correcto, pero... No, sí, la armé... Pero la idea es para independizarte al menos en una parte de la cosa energética. ¿Sabes lo que pasa? El problema partió por otro lado. El problema partió porque mi mamá hace muchos años se vino a vivir acá arriba. Y... bueno, el problema eléctrico... Mira, la línea de alta tensión está ahí. Sí, pues, sí. Pero durante muchos años fue muy caro el asunto. O sea, había un problema económico, no teníamos los medios, y además de eso, era caro. No sé por qué tan caro. La instalación era cara, el transformador caro, la hora de mano cara, todo es caro. Entonces yo le dije, no, oye, mira, si la solución a este cuento es otra cosa. La solución es, tenemos el agua, tenemos este cuento, hagámoslo al pasito, a la medida de nuestra fuerza, nos demoramos un montón de años. Si en instalar ese asunto nos demoramos, no sé, 8 o 10 años, de poquito a poquito. Y bueno, finalmente funcionó y hasta los días de hoy, pese a todos los pronósticos, ha funcionado perfectamente bien. Nos genera una gran cantidad de energía, estamos hablando de genera 1200, 1300 watts, es poquito, pero tú ves que donde mi mamá funciona todo lo que es la luz de la casa, televisores, refrigeradores, una obra de gran ingeniería, aprovechó las aguas de un estero cercano, un antiguo embalse, y con el principio de las turbinas Francis, llega a una mini central hecha con kilos de ingenio. El agua viene, pasa por la turbina, sale para abajo, ¿cierto? Por el tubo de descarga y parte para afuera. Y ese aparato de ahí, originalmente es un regulador de velocidad de un locomóvil, de un motor a vapor, que yo obviamente lo adapté. Y acá en esta cajita hay una bomba de aceite que es de un motor de vehículo. De aceite,
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esa bomba levanta presión, y esa presión llega a esta válvula. ¿Ya? Esta válvula, esa la fabriqué yo, o sea, eso lo inventé yo. ¿Te fijas? Y esa válvula lo que hace es simplemente que deja pasar aceite para allá, para acá o al retorno, para mover esta cosa, porque si yo muevo la palanca, esto, mira, esta cosa tiene dos bolas, que al dar vueltas, ¿cierto? Por un problema de fuerza centrífuga, produce el movimiento de esta palanca. Claro. Que si yo la muevo, pon atención y escucha, yo voy a disminuir la velocidad de la turbina. Suponiendo que se aceleró, ¿no es cierto? Mira, fíjate acá. Ahí sube el tiro, claro. Escucha, ¿eh? Está bajando, ¿eh? Claro. Ahora mira, bajó mucho. Observa. Y escucha. ¿Ves? Bueno, se aceleró mucho. ¿Ves? Entonces ahora vamos a volver un poquito. Y lo tenés regulado tú a... Claro, ahí, claro, porque eso se regula con el peso de esta cosa roja y un resortito que tiene arriba que es para darle la sintonía fina, digamos. Y ahí se mantiene más o menos los 220, 230, por ahí más o menos anda. Eso es todo. Es que el tema es el siguiente. El generador tiene que generar una cantidad de energía de una potencia determinada de acuerdo al consumo. Cuando aumenta el consumo, obviamente el generador se pone más pesado. Y al ponerse más pesado, baja un poquito la velocidad, disminuye la fuerza centrífuga de las bolas, se produce el movimiento, ¿no es cierto?, de descenso del contrapeso, y se produce un movimiento de ahí, acciona la válvula, inmediatamente esta cosa empieza a dejar pasar más o menos agua y va regulando. O sea, es un sistema, mira, es lo que se conoce como sistema servocontrolado. Sí, sí, es un servocontrol. Y la turbina, él la construyó, él la ideó, él le inventó el regulador para empezar. Así es que, no, estoy perfecto. Y funciona a las mil maravillas. Así es, sí, lo veo que Tanto es así, que como el pueblo, el Puerto Octay está conectado a la red central, por lógica. Y esa luz se corta mucho más que la mía. Entonces cuando ellos están en oscuras y yo como lo veo de aquí, llevo y prendo todas las luces de mi casa, las que se ven hacia el pueblo, para sacar, como quien dice, para sacarle pica. Y realmente la gente se da cuenta de eso, porque me dicen, oye, que te envidio que tú estás con tanta luz y nosotros estamos con velitas. Porque bueno, pues sí, porque la central hidroeléctrica trabaja muy bien. Hoy día existen miles de alternativas frente a estas microcentrales. Las exploraciones que han hecho los estudiantes en la Universidad Federico Santa María, por ejemplo, también lo demuestran. Y en el mercado ya tenemos acceso a muchas de estas que incluso han llegado desde China. Microcentrales eléctricas, cuyo principal recurso es el agua y que si la tienen en el sur principalmente es posible de hacer. El miedo de todos estos equipos es, primero, si funcionan y segundo, su alto costo inicial. Sin embargo, hoy día existen posibilidades para que esto cambie. A lo mejor fuimos premonitorios, pero quisimos ver cómo mejorar la eficiencia en el uso de la leña, combustible que en el sur se utiliza en forma masiva y que aún se sigue haciendo. Y tenemos claro que se va a seguir haciendo también por mucho tiempo. Esto aparejado con quizás programas dendroenergéticos donde podamos producir bosques para leña, podría ser muy interesante. Debido a que ahí no estamos liberando el carbono que estaba bajo la tierra. Estamos liberando un carbono cuando lo utilizamos esta leña que está sobre la superficie y que existe. Y para ello, lo importante entonces es cómo aumentar la eficiencia en el uso de la leña. Y nosotros sí tenemos casos notables de esto, donde se ha aprovechado el fuego para calentar agua y mantener una casa completa calefaccionada.
Rescatando los conocimientos que su padre inició y buscando siempre nuevas cosas aquí en Osorno, nos encontramos con Guillermo. La maestranza se ha dedicado por mucho tiempo a darle servicios a los agricultores reparando piezas, inventando soluciones, etc. Entre estas cosas surge la construcción de un sistema de aprovechamiento integral de las cocinas o estufas a leña que en el sur tanto se utilizan en el día de hoy y quizás mucho tiempo más. La idea es que se aproveche al máximo la combustión lenta, es decir, una combustión con poco oxígeno. La adaptación se puede hacer en cualquier calentador, sea este pequeño o grande. Introduciendo una serie de tubos en la cámara de combustión, tanto en la parte superior como inferior, se aumenta la superficie de contacto con el fuego, con las brasas, y aquí se hará circular agua caliente. ¿Para qué? Para que el calor que antes se perdía por la chimenea casi un 60%, ahora sirva para calefaccionar, por ejemplo, la casa. Esto se hace con varios tipos de estufas, pequeñas y grandes, como decíamos. La casa se calefacciona, se cocina, y lo más importante de todo es que se economiza una cantidad impresionante de leña. Si vemos que esta posibilidad puede ir aparejada de un programa dendroenergético, es decir, donde nosotros podamos cosechar leña de árboles que tengan un rápido crecimiento, la verdad es que esta combinación pasa a ser interesante para toda la gente del sur, que tiene que pasar sobre 6 meses con frío, lluvia, viento, como ustedes saben. Con mano de obra local se han generado varios modelos donde uno de los más importantes es este. Aquí se obtiene agua caliente para el consumo de la casa. Se genera el sistema de calefacción, se cocina, ahuma y hornea. Son 5 funciones en un solo aparato. Bueno, aquí nosotros tenemos en primer lugar el fogón de la cocina, porque tiene 2 fogones, el de la cocina y el de la calefacción. Pero este de la cocina nos permite hacer 3 cosas. Una, cocinar en la superficie, por medio de un serpentín gigante, calentar agua y acumularlo en este depósito, que tenemos 200 litros de agua caliente, y cocina en la parte superior en un horno, que tiene un horno debajo del fogón, que permite cocinar pan o carne, que es este que está acá abajo. Esta puerta de arriba nos permite cargar de leña el fogón superior, y este tiene un pequeño tiraje donde uno abre y cierra. Con eso le da más caloría o menos caloría al fogón de la cocina propiamente tal. La cocina tiene una plancha de acero que tiene varias ventajas. Una, que es más delgada, calienta más rápido. Lo otro, que uno puede vaciar un poquito de agua si uno quiere, nunca va a tener el problema de que se va a partir, como el fierro fundido. El acero no dura mucho más. Y después tenemos la otra parte, que de aquí para allá es caldera. Este es su fogón. Funciona con muy poco fuego, con brasas prácticamente. La ventaja es que nosotros, de aquí para arriba, está llena de tubos. Tiene 16 tubos de 3 pulgadas de diámetro, lo cual permite ampliar la superficie de contacto del calor. Y está diseñada como para calentar una casa de 400 metros cuadrados. Esta tiene 250 metros. Pero por eso le tenemos que hacer poco fuego, porque si no se dispara la temperatura, permitiendo así un ahorro de energía. Aquí nosotros estamos gastando más o menos 2,5 metros cúbicos de leña mensual. Se puede decir, con esta parte del cocinar, ampliamos un poquitito más a 3 metros cúbicos. Ahora, esto está conectado a un sistema de calefacción en la casa, que otra es la función. O sea, esta caldera le entrega todo el sistema, digamos, a la casa. ¿Cómo es eso? Bueno, la parte de la caldera tiene 2 entradas de agua, o sea, una por el lado de atrás, donde entra el agua que ya pasó por la casa, y otra salida por el lado de atrás. Entonces hay una bomba que hace recircular todo el agua a través de la casa y pasa por unos radiadores. El agua caliente pasa a enfriarse en los radiadores y vuelve más tibia por debajo, y la bombita la hace recircular y que pase otra vez nuevamente por la caldera, recalentando el agua y a su vez llevando el agua caliente hacia los radiadores. Y allá atrás tenemos
El agua Y caliente. aquí tenemos el agua caliente que se calentó con un serpentín gigante que está aquí en el fogón de la cocina. O sea, en esta casa tú funcionas con este sistema, tenemos agua caliente para las necesidades de cocina y baño. Sí. Tenemos la posibilidad de cocinar, ya sea en la superficie o a través del horno. sistema de horno. Sí. Después tenemos la caldera que Caldera funciona. para calefacción central. Sí. Y todavía acá arriba uno levanta esta tapa y sirve para ahumar algún pescado, porque en la parte superior de los tubos uno puede dejar una plancha y sirve de ahumador. Y después uno puede colocar la ropa, por ejemplo, aquí en los lados y seca la ropa. Ahora, tú me decías que una de las características es el hecho de poder haber llegado a este sistema donde estamos consumiendo una baja cantidad de leña. Esto significa que estamos frente a un equipo que mejora las condiciones de lo que se conoce vulgarmente como combustión lenta. ¿Dónde está la base, el principio? La base o el principio de la combustión lenta es que en primer lugar nosotros hacemos el fuego sobre una superficie plana sin parrilla, donde no hay flujo de aire de abajo hacia arriba. No aligeramos la combustión, al contrario, la tratamos de aquietar. La forma de quitarla es, bueno, sin las parrillas, pero cerrando el tiraje. Aquí no tenemos entrada de oxígeno, porque lo que produce la combustión es el oxígeno. Al quitarle el oxígeno tenemos una combustión muy lenta. En este caso le tenemos puesto muchos ladrillos refractarios en esta parte, atrás, al lado y al fondo, lo que permite canalizar la caloría hacia la superficie y hacia el lado de la caldera. Entonces, este fogón está ayudándole a la caldera también. Entonces, al estar cocinando, estamos alimentando la calefacción central automática también. Ahora, dentro de eso, lo de los tubos es muy importante porque tú me decías que hay una mayor superficie de contacto. Sí. Los tubos, por ejemplo, aquí tenemos 16 tubos de 3 pulgadas que van de la parte de la mitad hacia arriba y solamente abajo dejamos lo que es combustión de fuego. Eso tiene la ventaja de que ampliamos la superficie de contacto con el fuego, con la parte calórica, lo cual permite usar brasa. Nosotros trabajamos solamente con brasa. Entonces, la parte del escape de gases es prácticamente tibia. Yo puedo topar aquí el cañón. A su vez, tenemos aquí entre 45 y 50 grados la temperatura del agua, y con eso los radiadores apenas se pueden topar. Tenemos La casa muy temperada. Con esto estamos ahorrando nosotros gas o petróleo, pero consumiendo muy poca leña. Yo aquí consumo como 15 metros cúbicos de leña mensual, pero cocinando, produciendo agua caliente y calentando toda la casa, que es 250 metros cuadrados. Los esfuerzos por adaptar y mejorar tecnologías, especialmente que provienen de mucho tiempo atrás, son notables. Todas ellas se logran gracias a la observación, al interés y a esta necesidad de mejorar calidad de vida a bajos costos. Estos son ejemplos pequeños algunos, de gran utilidad para otros, y también pensando en esa proyección futura que es el disminuir el consumo de leña en nuestro sur. Usar, por ejemplo, especies exóticas y no seguir presionando a las especies nativas, como es el caso del ulmo, por ejemplo. Esto nos lleva a pensar poco consumo de leña, calefacción y otras cosas que a futuro pueden venir. El uso de la energía solar a nivel pequeño y a grandes escalas. El costo, indudablemente, es uno de los puntos de tope que tiene cualquier sistema solar. Pero hoy día también han bajado y también son más eficientes las placas. Y lo otro que se ha demostrado es que este sistema debe utilizarse combinado. No es solo las placas solares, sino también hay que tratar de combinarlo con la energía eólica en su debido momento. Todo esto para cargar baterías, por ejemplo. Ahora, si uno se propone hacerlo, hay ejemplos concretos que nosotros hemos visto donde una casa es autosuficiente en el tema de la energía a través de placas solares. Pero no nos sorprendamos, porque esta técnica está dominada por el hombre hace muchísimo tiempo. Es cosa de pensar que cualquiera de las naves espaciales o de los satélites que salen de la Tierra necesariamente ocupan la energía solar para funcionar.
En Alemania existe un sistema que cada vez tiene más clientes. Usted pone en su techo placas fotovoltaicas y lo que genera en el día es entregado a la red pública como aporte. En la noche, cuando se utiliza el sistema normal de la red, a usted eso se le resta del aporte diario que hizo con su techo generador. Son miles de metros cuadrados en techos que se podrían utilizar. ¿No es así? Hoy día, los vehículos que tenemos en Marte, que están circulando, explorando desde el Pathfinder en adelante, son vehículos que en el fondo usan el principio básico de cosechar la energía solar a través de las placas, de las placas fotovoltaicas. ¿Qué es lo que es el principio? ¿Qué es lo que es una placa fotovoltaica? La placa fotovoltaica está compuesto de pequeños elementos como este. Ese corresponde a un cristal de silicio, en ese caso monocristalino, y tú tienes aquí un cristal policristalino. Ese cristal de silicio tiene una característica, de que en el momento que está dopado con un material que por un lado es fósforo y por el otro lado boro, permite tener una capa negativa y positiva. Uno podría imaginárselo como si fueran una pequeña pila, pero esa pila solamente funciona cuando incide la luz solar. Esto, el cristal de silicio, voy a hacer tirar ese cristal es una pena, pero para que vea, eso es lo que era un cristal de silicio. Tremendamente frágil por un lado, y por eso tenemos que encapsularlo. Igual como está encapsulado igual como está encapsulado está encapsulado entre vidrios, y en el momento, cuando está así, tiene una vida prácticamente ilimitada. Cristo, lo que la gente ve y comúnmente estamos viendo son, bueno, aquí tú tienes estos cristales que son los que acabas de romper para demostrar que es un cristal de silicio, pero lo que nosotros conocemos con las placas solares normalmente son lo que es un bastidor donde tienen distintos tamaños. Hay muchas formas distintas, bastidores distintos, muchas maneras de fabricar las celdas, unas que son cuadradas. Esos son puros ejemplos de fabricación de celdas. Eso era una celda redonda que la cortaron por la mitad y usaron las mitades para hacer una buena distribución dentro de la celda. Esa es una placa de 50 watts, que ya no se fabrica más porque aparentemente ya encontraron maneras más fáciles de producirlo. Ahora ya lo están cortando cuadrado, así en esa forma, ahí se nota incluso el polvito encima, y al cortarlo así en cuadrado o usar la parte redonda completa, le borran los bordes a la parte redonda, como en ese caso. Aquí le cortaron parte de lo redondo, tú ves que todavía están redondas, pero para poder calzarlo mejor en la placa solar, fueron achicándose, y todo es ahora un equilibrio entre el esfuerzo y el resultado, porque esas partes blancas no son activas, eso no hace nada, no producen. Entonces los fabricantes pretenden, obviamente, cortar lo más posible aquí, sin botar demasiado materia útil, que es la materia fotovoltaica. Y aquí tú tienes el típico ejemplo ya de una eficiencia bastante grande de usar los pedazos que son, y aquí se ven en las puntitas, todavía se ven donde estaba el círculo de la Cada una de esas te está dando una cantidad. Cada una de esas le da un voltaje, como acabamos de ver, de orden de 0,5 volts, y por el otro lado te da una corriente que depende de la superficie de la celda individual. Correcto. Esta celda individual que tengo aquí, con este tamaño, es capaz de dar una corriente a pleno sol de aproximadamente 5,5 amperes. O sea, 5 amperes y medio, y con un voltaje de 0,5 volts. Por cada una de esas. Por cada una de esas. Pero al sumarlos, los amperes se van a quedar igual, entonces, a salvo que los conecten en paralelo. Al sumarlo y tenerlos conectados en serie, esa me fabrica 0,5 volts, esa también 0,5 volts, 0,5 volts, y como están conectados en cadena o en serie se llama eso, cada uno eso va sumándose. Entonces aquí tengo 10, tengo 1 volt y medio, 2 volts y medio,
3 volts, 3 volts y medio y así sucesivamente. Y si contamos la celda vamos a llegar que es una plaquita que solamente da un voltaje del orden de 6 volts y nada más. Perfecto. Ahora tenemos, por ejemplo, como entrar ya en una placa de última generación que vendría siendo esta. Que estas son las ya, estamos hablando de una placa que es eficiente totalmente, ¿no? Esa tiene una eficiencia igual o similar en el rendimiento a las placas que acabamos de ver, que son placas de silicio monocristalino y podrían ser policristalino. Pero tiene una característica de construcción absolutamente distinto y eso va a ser el camino futuro, muy probablemente, de todo lo que es fotovoltaico. Porque esta es un vidrio, detrás de ese vidrio hay aplicado una finísima capa de algunas milésimos de milímetro de grueso que se ha aplicado por intermedio de una cámara de alto vacío y con efecto electrostático y térmico y cuantas otras cosas más. Y ese sustrato es compuesto de cobre, se llama diselenuro de cobre indio. O sea, cobre, indio creo que se llama también en castellano, y selenio. Esa combinación entre las capas produce que esta superficie negra que tienes adentro es también un semiconductor y tú ves unas finas rayas que atraviesan y esas finas rayas representan cada una de esas rayas como esas celdas redondas que habíamos visto al principio. Tiene una ventaja grande, de que si hubiera un efecto de sombra, y yo le coloco sombra a esa raya, hay una gran parte de las rayas que se quedan automáticamente fuera de la sombra. Porque la sombra en la parte fotovoltaica es uno de los enemigos. Si hay una sombra sobre una sola plaquita chica, y voy a volver nuevamente a las antiguas, o sea, a la línea que hemos visto recién, si yo coloco una sombra, que incluso podría ser un pájaro que haya hecho sus necesidades sobre la placa y tapo una placa, automáticamente esa es igual o equivale como si yo estuviera interrumpiendo el paso de la corriente, como si cierro la puerta aquí. Claro. La corriente ya no puede pasar por una celda con sombra o pasa con muchas dificultades y toda la placa, aunque tenga el resto sol, si tapo una sola, automáticamente deja de funcionar o se reduce en forma tremendamente alta. O sea que en el fondo estas son mucho más, diríamos, menos riesgosas. Estas nuevas. Uno, que son menos riesgosas. Y dos, que van hacia el camino futuro. Si yo tengo que fabricar estas celdas es un trabajo impresionante de cortar una barra de silicio. Barra de silicio de tal como se ve redondo, de más o menos 1,5 metros de largo, y tienen que cortar esos disquitos finitos con una sierra especial. Imagínense cuánto se quebra, ¿no?, de esta plaquita, cuántos cortes no son perfectos, las maquinarias que existen hoy día son fantásticas, pero de todos modos ese corte significa el trabajo más grande que tiene una placa de silicio porque hay que cortarlo. ¿Y esto no? Este otro no se necesita cortar. Tú tienes un tremendo, puedes tener una pista donde van las placas de vidrio, pasan adentro de la cámara de la cámara de vacío reciben ese vapor especial con temperatura y con descarga electrostática, y al otro lado ya sale la placa lista. ¿Y eso se podría fabricar en Chile? Sí. Yo estoy pensando sinceramente y seriamente que si realmente queremos usar la energía que tiene el desierto del norte, no tenemos que empezar a pensar en importar esa, para importar muy bien, cuando son pequeñas escalas, pero si que pensamos en una gran escala y queremos aprovechar esa enorme cantidad de energía solar que tenemos en el desierto, es muy posible que en el futuro tenemos que pensar de ser capaces de fabricarlo nosotros mismos. Cristo, nosotros estuvimos tiempo atrás, y te recuerdas la historia, con una pareja de alemanes que tú le instalaste completamente todo el sistema solar de su casa en el amigo Herbert, cerca de Curacaví. De Curacaví. Es una casa tipo, una casa modelo, no modelo en realidad, más bien es una casa tipo, cuyo principal, diríamos, plus está en que toda su energía proviene del sol. Esta casa tiene unos paneles solares, o pantalla como se lo argentino, que acumulan energía en las baterías. Esos son su
su piscina donde se guarda la energía en las baterías? Las baterías son en realidad podrían ser incluso baterías automotrices. Si son de mala marca van a durar poco tiempo, y si son de buena marca van a durar fácilmente los 5 Pero años. una de las cosas que más llamó la atención de esa casa, Cristo, fue que ninguno de los artefactos que teníamos ahí era un artefacto de 12 volts. Eran artefactos que en gran parte funcionaban con 220, o sea que tenían un inversor. En el fondo estamos transformando los 12, la carga que tienen esas baterías, la estamos transformando en una energía común y corriente que puede enchufar cualquier cosa. Sí, perfectamente. Siempre y cuando uno tiene el concepto de energía bien en cuenta. Claro. Muchas personas que están acostumbradas a hablar de potencia. La ampolleta tiene tantos watts. Sí, claro. Pero lo que interesa no son los watts de la ampolleta o del motor o del refrigerador, sino es la cantidad de energía que va a consumir. O Exactamente. sea, hay una cantidad de energía que consume y por el otro lado una cantidad de energía que se cosecha. Exactamente. Si hay un desequilibrio entre la cosecha de la energía y el consumo, por ejemplo, consumo muy poco, me va a sobrar energía y más tarde o más temprano las baterías van a estar llenas, porque las baterías son como especies de galpones donde se guarda la energía. Y por el otro lado, si yo consumo más de que lo que estoy cosechando, más tarde o más temprano voy a haber agotado la reserva que yo tenía en mi galpón o en mi almacén, que son las baterías, y si me quedo con las baterías bajas, justamente va a pasar eso que el aparato, el regulador de carga, como se llama, ese se va a preocupar en simplemente cortar el consumo y le va a decir, mira, no consuma más porque ya no tengo más energía suficiente en la batería, o si sacas más de la batería incluso puedes matar la batería, porque si tú dejas la batería sin carga, la batería no aguanta mucho tiempo. Ahora, los 220 volts, es cierto, no hay ningún problema hoy en día con toda la electrónica y con toda la ciencia en transformar los 12 volts de la batería, o podrían ser incluso 24 volts o 48 volts, en transformarlo en corriente alterna. Una de las cosas que siempre se ha dicho es que este sistema y todos estos sistemas son carísimos. Que partir con el sistema solar, especialmente en la casa, por ejemplo, nuestro amigo, esa casa, ¿cuánto me cuesta a mí como particular empezar a meterme en el tema solar? Depende exclusivamente del consumo. Si yo soy un consumidor muy cauteloso, consciente de que cada kilowatt hora que yo gasto de masa me significa tener en un día por lo menos 4 o 5 placas solares más. Entonces, si yo tengo un consumo de 1 kilowatt hora por día, aproximadamente me va a costar eso en el orden de unos 1.200.000, 1.400.000 pesos, depende qué equipos adicionales que estoy usando. Bueno, voy poniendo. Pero una casa normal como esa que vimos, que estamos viendo, que estuvimos juntos investigando en profundidad. Todo ese sistema, ¿estamos hablando de unos 3, 4 millones de pesos? Aproximadamente, sí, yo creo que un poco menos hoy en día, pero está en ese orden de grandeza. Todo el programa de la NASA que se hizo en Marte, con los robots para investigar el suelo y las posibilidades de vida que pudo haber en el planeta Marte, están todas funcionando a través de placas solares desplegables que permiten y permitieron que estos sistemas funcionaran en forma perfecta. Trasladar esa tecnología a lo cotidiano en nuestro mundo es algo que tiene que ver más bien con la voluntad que otra cosa. Ese es el tema. Optar por. Aquí en Chile hay proyectos escritos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, para poder producir electricidad a través de la energía eólica en Isla Pascua, por ejemplo. Hoy día se está recién pensando en Juan Fernández. Ya en Chiloé hay ejemplos muy concretos de que esto se puede hacer. Entonces, ¿dónde está la piedra de tope? ¿Serán los costos? ¿O será que tenemos un sistema tan engorroso que no nos permite pensar en estas posibilidades? Esto, que parece ser una reflexión liviana, no es tan así, porque a la larga, como decíamos, lo que se trata es que uno tiene que tener la voluntad de hacerlo, no solo como personas individuales, sino también como instituciones y como país. El ejemplo que siempre se da de la producción de energía eólica en Coyhaique es algo
reiterado. Ahí hay un módulo de 3 molinos gigantescos que entregan cerca del 20% del consumo de energía eléctrica en la región de Aysén. Bueno, estas son 3 unidades, cada una de 660 kilowatts. En total totalizan aproximadamente 2 megawatts de potencia instalada, con un factor de planta bastante alto. El factor de planta que nosotros le calculamos es sobre el 50%, es decir, más del 50% del año van a estar funcionando estas 3 unidades y su producción de energía va a ser aproximadamente 10 millones de kilowatt-hora al año. Eso significa reemplazar aproximadamente más de 2 millones de litros de petróleo. Vamos ahora a subir para ver por el interior y conocer la tecnología que, según nos han contado, justamente corresponde a la última generación. Son tecnología danesa y para eso hay que subir y ver algo desde una altura que quizás desde esta perspectiva no se puede apreciar, pero estas torres tienen 70 metros de altura y nosotros llegamos a subir a unos 45 para conocer la intimidad de la maquinaria. Así que vamos en este momento a verlo en un día en que además están funcionando a completa capacidad porque el viento está muy bueno y cerca de los 90 kilómetros por hora en esta zona alta. Toda esta tecnología proveniente del primer mundo permite aportar hoy un 20% de las necesidades de energía de la red que abastece a Coyhaique y Aysén, en la región de Aysén. Una empresa que se jugó por este tema, pero no es nuevo. En Argentina también, hace mucho tiempo se está ocupando, justamente en la Patagonia donde existen grandes vientos. Si hay un ejemplo allá, ¿por qué podría ser Punta Arenas? Podría ser otros, donde hay épocas que se puede cosechar el viento, así como se puede cosechar el sol. Estamos en un punto de quiebre, y este punto de quiebre no es solo el tema económico, sino la protección, el cuidado y las proyecciones que tiene nuestro planeta Tierra. Todos los ejemplos que hemos visto están dados por esfuerzos personales, por gente que se la jugó o inventó sistemas que nos permiten tener mejores opciones para el consumo de energía. Hay otros ejemplos que también se han dado y que nosotros hemos recogido que tienen que ver con la relación que existe entre las posibilidades de combustibles que no sean fósiles y que puedan hacer funcionar equipos que hoy día son convencionales. Majaderamente se ha hablado del famoso aceite vegetal para producirlo como un biodiesel. Múltiples ejemplos demuestran que sí se puede hacer y que en algunos lugares incluso personas pueden tener sistemas de conversión de productos vegetales en aceites y llegar al biodiesel. Una tesis de las tantas que se han hecho en el país sobre este tema, nosotros la enfrentamos y lo vimos en Chillán. Biodiesel, biocombustible. Y ahora vemos cómo se está hablando de la posibilidad de grandes cultivos de oleaginosas para poder ver si esto es factible para nuestro país. ¿Por qué se dejó atrás en ese momento? Porque era un tema económico. Supuestamente el costo del litro de este biocombustible no llegaba ni competía bien con el petróleo, con el diésel común. Pero aquí volvemos al tema filosófico. ¿Se trata solo de un tema económico? ¿O tenemos necesariamente que pensar en esta opción donde lo que liberemos, que es lo que está produciendo el problema en la capa de ozono, no sea carbono, sino que sea esto que es inocuo y que no contamina? Una decisión más bien filosófica que económica. Una opción de proyección de nuestra especie. Eso es lo que estamos pensando, es lo importante en todos estos casos que hemos visto. Como decíamos, estas tesis se han hecho muchas, está comprobado, se puede hacer. Bueno, recuperemos esa información que además el país ha puesto dinero para que se realice. Son universidades tradicionales y no tradicionales, pero ahí está aprobado, se puede hacer. Otra vez más, es un tema de voluntad. En la práctica existen procedimientos muy simples para hacerlo.
de las alternativas que hay de fabricación, ciertamente hay algunas rutas que son muy simples, que se pueden implementar a nivel predial perfectamente bien, no con ningún reactor sofisticado, sino que con reactores tipo olla, por decirlo de alguna manera, con reactivos también convencionales, con insumos convencionales, y con requerimientos mínimos de seguridad, pero muy básicos, y una capacitación bastante simple. Estos resultados están disponibles absolutamente ya para la sociedad toda y para el sector agropecuario y agroindustrial, por cierto. ¿Ya? Nosotros no buscamos ningún beneficio propio, porque cumplimos una labor, en cierta medida, digamos, de difusión de estas cosas, y pensamos que son iniciativas que pueden potencialmente tener algún impacto y abrir algunas rutas de actividad específicamente para el sector agropecuario nacional. Así como ejemplos pequeños como el tema de las microcentrales, de calentadores. También años atrás le seguimos la pista a lo que fue las cocinas solares. No es anécdota. Claro, en Villaseca hay un restaurante, está funcionando, pero aquí hay todo un camino tremendo que ellas recorrieron para poder llegar a eso y demostrar que a través de la energía solar podían cocinar. Es cierto que parece atractivo hoy día para el turismo, pero no se trata de eso. Aquí hay una demostración más también, que poniéndole ojo, observando y mejorando la tecnología que se tenía, se llega a producir calor a través del sol y no generamos ninguna combustión para ello. ¿Y lo cocinado con el sol? Sano. Limpio. Una energía limpia, que es un poco lenta, pero que si nosotros le damos en el horario adecuado, el uso adecuado, vamos a conseguir lo que queremos. El litro de agua, lo que nosotros tenemos comprobado, son 16 minutos. El litro. Generalmente ustedes ven que las teteras son más de litro. Pero en esta época es fantástico cocinar. El fuerte de nosotros viene a ser de septiembre, digamos, a mayo. Mayo, junio, julio, agosto es el... No lo tenemos, porque ustedes saben que en ese tiempo el sol ya tiene menos calorías. Lo ideal para cocinar en esto es que haya sobre 24 grados de temperatura. ¿Pero es necesario que haya sol para cocinar? Yo diría que no, porque el día que amanece un poco nublado, nosotros decimos, le damos el empujón con el gas y ya tenemos lo otro allá, lo metimos ahí, a las 12 igual tenemos almuerzo. Así que no es el día que está prácticamente a llover, ahí no funciona, porque no tenemos sol. Pero mientras se refleje un rayo de sol, nosotros no funciona nuestro artefacto. Se solucionó el problema. Primera cosa, la cocina era muy profunda. ¿Cómo la levantamos? Una madera de 3x1, rellenamos abajo de ripio para ver si eso calentaba mucho más. No había en ese entonces un termómetro para tomar la temperatura, así que no sabíamos qué temperatura lograba esa cocina. Pero sí sabíamos que era capaz de cocer el pan. Más adelante cocinó el pan de Pascua, el queque, el bizcochuelo y muchas otras cosas más. Como la patita de vacuno, que es algo demasiado duro de cocinar. Pero sin embargo yo la ponía con agua helada por la mañana y en la tarde tenía un cauceo exquisito para la familia. Podía sacarle hasta el huesito, de repente se me recocía demasiado. Las guatitas, cosas duras de cocinar, podían cocinarse en ella. Además porque ya la habíamos hecho más fácil de usarla. ¿Ah? Habíamos mejorado la técnica que otro señor había hecho. Muchas industrias podrían calentar sus aguas de esta forma. No estoy diciendo completamente, sino que poder llegar a un punto de equilibrio desde el momento en que el agua llega, por ejemplo, a 8 grados y dejarla a 18 a través del sol, y después de los 18 para llegar a los 20 y tantos se puede hacer con otra forma de combustión. Son soluciones. Como decimos, es cosa de pensar. No somos los únicos que iniciamos este esfuerzo por crear conciencia. Hay grandes pensadores que también quedaron atrás y señalaron hace mucho más tiempo que era importante tomar opciones en este sentido. Nosotros la hemos tomado y por eso desde siempre hemos estado junto a estas alternativas tecnológicas y básicamente de reemplazo del sistema de combustibles fósiles en todas nuestras actividades.